Libertad, un auténtico especialista nos informa y nos ayuda cada jueves a las 6 de la tarde. Salud Mental trata los temas que más importan y es una auténtica fuente de aprendizaje. Salud Mental, con Ricardo Martín, los jueves a las 6 en Radio Libertad. Bienvenidos a Business, Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Business Radio Televisión en este segundo round de la semana. Recuerden que tenemos de 2 a 3, los martes también. Nos vamos a comer, siempre seguro tenemos la fortuna de comer con alguien interesante, algún empresario, pues algún business angel o cualquier emprendedor. Y luego pues volvemos de 6 a 7 aquí en Art Business. Hoy tenemos un lujazo, la verdad es que pues me dijeron hace poco que a ver si pudiera entrevistar a don Pedro Angulo. Don Pedro ha sido presidente del Consejo de Ministros de Perú, pues hasta hace poquito, hasta diciembre de este pasado año. Está por aquí por España y va a presentar un libro fantástico que la verdad es que yo últimamente pienso mucho en cómo se manipula, ¿no? Al final la historia y el día a día. Y pues él ha escrito un libro se llama La Historia Fake, creo que es, y tenemos el honor de tenerle aquí a don Pedro. Bienvenido, don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, mi saludo a todo su público, encantado de estar aquí, para mí es un honor. Al final uno está en la política, tiene una larga trayectoria y al final uno dice, oye, ¿por qué no hacer una reflexión sobre la historia, ¿no? La verdad es que me parece muy interesante. Sí, y no solamente sobre la historia, porque en realidad también como historiador que lo soy, nosotros recogemos del pasado para reconstruirlo, testimonios, documentos, y a veces cuando el documento dice algo que no es cierto, cuando en el periódico ha quedado algo que no es cierto, entonces podemos recoger algo que en su momento fue un bulo, un fake news, y reconstruimos mal la historia. Claro. Entonces, lo que en un momento dado puede ser una mentira, queda como una noticia mentirosa y que después más tarde el historiador le examina, ¿puedo confiar o no? Por todos lados está el tema de la falsedad, por todos lados está el tema de la falsificación, y porque los hechos son los que hacen la historia, y nosotros sabemos que en el pasado hay fortunas que se han hecho con documentos falsos, títulos nobiliarios con documentos falsos. Acá en España hay toda una historia, como en el Perú. Entonces, es muy importante examinar cuándo podemos estar delante de la verdad o de la falsedad. Ahora, hay cosas que son hechos que se pretenden ocultar, desfigurar, y más bien hay otros casos en que se inventan cosas, se fraguan como que fueran verdad. Claro, ha habido en la historia, ha habido mucha gente que ha provocado que, por ejemplo, me viene a la cabeza siempre que Inglaterra siempre ha manejado muy bien la historia, siempre ha puesto a España como si éramos los malos de la película. Al final estaban todos entre guerras, rajados por tres, pero ellos se dieron cuenta, quizás mejor que los españoles, que la manipulación de la información podía tener mucho más efecto, ¿no? Y concuerdo totalmente con usted. Ahí se dice pues que Inglaterra tiene buena prensa, ha hecho un buen marketing, ¿no? Se han difundido como la democracia, la liberalidad,
y España le endilgaron pues los abusos, la expoliación, la leyenda negra. Sí. Efectivamente, ¿no? Y lo que pasa es que uno en un momento dado, y eso es lo que pretendo advertir con el libro, nos pueden estar vendiendo una cosa que no es, la pasamos por alto, consideramos que no es importante y pasan los años y sí era importante, porque digamos yo trato el tema de la leyenda negra y lo que reprocho es que como en el momento cuando les estaban sacando libros en Inglaterra, en Francia, en Holanda, no decían nada. Entiendo que puede ser por el tema de ser la potencia del mundo, el imperio, entonces son cositas tonterías, pero pasa la historia y de pronto pueden importar. Entonces tenemos que advertir cuando efectivamente se pueden estar generando algo que va a tener repercusión más tarde y claro, ha motivado que en algunos momentos surjan sentimientos de culpa y que se siga trabajando y tratando de arrinconar a España, ¿no? En relación a la historia y que le quieran cobrar deudas, ¿no? Sí. Cosas así, desconociendo la realidad de que en todas partes ha habido lo mismo, ¿no? Digamos, los incas en el Perú, mi país, también tomaron a otros grupos y los dominaron, Claro. y mataron, y los aztecas hicieron lo mismo con otros grupos, y es lo que antes inherente a toda la sucedía. humanidad, No, ¿no? y si revisamos de repente más mal parada que de Inglaterra en relación a los abusos en África, ¿no? Claro. O en Norteamérica mismo. De hecho, le iba a preguntar por los españoles cuando llegamos ahí, pues bueno, pues a veces se dice, ¿no? Pues oye, como a lo mejor Hernán Cortés o Pizarro, pues iban, no sé, 300, 500, 600 personas, como mucho, ¿no? Y al final eran millones de personas indígenas que estaban allí. No era posible matarlos a todos. Al final, ahí sí que los ingleses o quien fuera manipularon muy bien la historia. Digo, bueno, vamos a ver, llegarían unos acuerdos, luego entrarían entre guerras, que yo domino por aquí. Y al final en España yo creo que fuimos un poco inocentes. Sí, efectivamente, descuidados, es lo que yo digo, Descuidados, porque claro, tanto Cortés como Pizarro tuvieron aliados, gente que estaba descontenta con el imperio incaico, con el imperio azteca, y que se aliaron con ellos para tumbar a los otros, que es lo que sucede en las historias del mundo, ¿no? Es como eso que se dice muchas veces, que nos llevamos el oro de allí. Dice, bueno, el oro llegó aquí y luego se fue para Europa porque empezamos a comprar todos y al final es como cualquier oferta monetaria, ¿no? Le voy a preguntar también por una cosa que ha dicho. La diferencia entre el investigador, que llega a unas conclusiones después de un arduo proceso de investigación, a alguien que en prensa no sabemos si ha hecho la debida investigación o simplemente ha manipulado un poco la historia. Efectivamente, no es algo que también puede suceder, digamos, sin mala intención en un periodista. Recoge una información que dice que determinado político ha incurrido en ilícitos, etcétera. La pregunta es, bueno, pero este que lo dice es creíble, ya, lo saco. Y después resulta que había sido una falsedad. ¿Qué es lo que se le exige a un periodista? Efectivamente, que investigue, que corrobore, porque si no es un riesgo y le van a reprochar y lo van a procesar por difamación por haber difundido una información falsa atribuyéndole algo a una persona que lo denigra, que lo deja mal, que malogra su reputación, su fama. Efectivamente, en historia puede suceder lo mismo, ¿no? Porque se recogen elementos que no son verdaderos. Y, por ejemplo, hemos sabido que Hitler, para provocar la guerra, crea una supuesta agresión polaca en la frontera. En el tiempo se descubrió que había sido una invención alemana de Hitler, pero en el momento Hitler quedaba como que él estaba más bien defendiéndose de un ataque. Entonces, esas cosas se manipulan, claro. Y precisamente el investigador tiene que hurgar, investigar, a veces tocar intereses, como se dice, pisar callos, y no es fácil. No es fácil. Los historiadores no la tienen tranquilo en todo el tiempo, ¿no? Porque los familiares de aquel que cometió el ilícito se defienden a rajatabla. Claro, no les queda otra. Así es. De hecho, ahora tenemos, pues eso, también una guerra que, bueno, pues casi siempre pues, es la de Ucrania-Rusia, ¿no? Bueno, pues todos tiramos por Ucrania porque ha llegado a Rusia, pero claro, hay veces que escuchas a lo mejor alguna versión de alguien que apoya a Rusia, de un pasado, de unas tierras, y al final, claro, te das cuenta que las dos partes también tienen cierto interés en hacer como que yo soy el bueno de la película, ¿no? Siempre. La guerra es un caso tradicional en el cual
se dice que la mentira se justifica. Y si lo vemos nosotros desde el país que está en la batalla, podría ser. ¿Por qué? Porque un país que empieza a perder batallas, si eso lo reconoce ante su población, ante sus soldados, genera la desmoralización. Y la desmoralización es fatal. Y nosotros sabemos que los seres humanos somos capaces de rehacernos a pesar de los reveses y poder lograr triunfos. Muchos han perdido batallas, pero no la guerra. Entonces, sí se justificaría que en ciertos momentos no se reconozca exactamente todo lo que se está uno perjudicando, todo lo que está perdiendo de material de guerra, todo lo que está perdiendo de territorio ni de soldados, hasta cierto punto. Por ejemplo, ahí hay un tema en debate que es interesante. El otro tema es el tema religioso, que es obra de San Agustín, la pia fraus, ¿no? La mentira piadosa. Pero nosotros en el tema, lo que hemos visto es que lo que antes estaba pues en esos ámbitos, de pronto ya explota en la sociedad y ahora con las redes, ¿no? Que uno no sabe quién está clandestinamente detrás, la reputación a un nuevo político se la tiran por el suelo, o le rascan las cosas que hizo de niñito en el colegio, o si no le inventan. Y cuando ya está destruida su reputación, nadie responde porque de repente al político español lo han agredido en Rusia. Claro. O en Ucrania. Claro. Entonces es increíble que en estos momentos tenemos que darnos cuenta de los males que podrían darse, y es también lo que pretendemos advertir en el libro, ¿no? Para tomar ya alguna precaución, tomar algunas medidas. Hay algunas que ya se están tomando para diferenciar las verdades de las mentiras, por ejemplo en universidades, ¿no? Porque el problema es grave y cada vez abunda más. Hay una situación perversa. Los políticos de cualquier país que ya están desacreditados, sin embargo, tienen partidarios. Yo recuerdo un lema que me puede graficar para que se entienda. Perón en Argentina. Sus partidarios, de todo lo que lo acusaban, generaron un lema: asesino o ladrón, queremos a Perón. Entonces, pero un político nuevo que se acerca, le empiezan a sacar de todo, y entonces el hombre retrocede. Y si se queda, finalmente queda tan maltratado que finalmente ya el terreno es igual para todos. Claro. ¿Y eso a quién favorece? No al nuevo político, lo favorece al que ya está metido en la política, que no tiene ninguna visión patriótica, que es corrupto, pero que va a permanecer allí porque no se va a poder renovar, porque mediáticamente se les apoya indirectamente, destruyendo el prestigio de los nuevos. Claro. Yo quería asistir, estoy a ver si luego puedo acercarme a última hora a la presentación que va a dar usted en el Centro Riojano de Madrid, que les animo a todos ustedes a partir de las 7. Y bueno, pues ahí al final yo pienso, las fake ahora mismo, pues bueno, pues sabemos que existen, pero ahora con la inteligencia artificial esto puede ser, ahora que ya incluso hasta puede falsificar mi voz, mi imagen. ¿Cómo podemos ahora se van a multiplicar exponencialmente estas fakes, ¿no? Y la gente va a haber gente que va a manipular eso con cierta intención. ¿Cómo sabemos? Yo a veces pienso, digo, quizás a lo mejor puede ser escuchar a una persona que está con un altavoz aquí físicamente, porque es que como sea todo online, no sabemos ya si ha sido una máquina la que lo está generando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese es todo un tema, porque creo que un cantante se molestó porque le habían falsificado y dijo, ya no voy a cantar. Ya, pero claro, ahora nosotros vemos aquí en los WhatsApp, en los tip-top, que aparece Hernán Cortés, Francisco Pizarro, pero también podríamos aparecer yo o usted declarando, por ejemplo, una posición política que no es la nuestra, claro, o denigrando a otra persona, es decir, cometiendo difamación, y de repente el afectado considera que es cierto y nos demanda, y nosotros ni enterados descubrimos que nos llega una notificación que nos están demandando por difamación porque en una entrevista yo dije esto. Pero yo jamás lo he dicho, inteligencia artificial, efectivamente. O sea, en realidad en estos momentos la situación es bastante delicada y tenemos que ver las formas. Yo escuchaba que decían
que finalmente en los gestos los peritos especializados distinguen que no se hace con perfección hablar a una persona fraguada, ¿no? Su imagen. Pero, ni también hay algunos temas en la voz, pero eso ya lo está haciendo inteligencia artificial y probablemente lo va a mejorar. Claro. Entonces ya tenemos que anticiparnos la legislación, los abogados tenemos que pensar cómo anticiparnos para evitar males, Claro. Definitivamente. ¿Cómo podemos defendernos ante todo esto? Quizás, por un lado, la legislación tendrá que ir mucho más rápida, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a una velocidad de vértigo y tener alguna herramienta, ¿no? Para saber distinguir yo creo que sí, y por ejemplo, el hecho de limitar los ingresos, ¿no? Porque finalmente los países son dueños de del espectro electromagnético. Y el tema es que a nadie le ha gustado, por ejemplo, que las elecciones en Estados Unidos las definan los hackers rusos, ¿no? Entonces, estamos cualquier país en peligro de que los intereses de otro país mellen determinadas candidaturas y determinen que gane el que le conviene a otro país. Definitivamente es algo que habría que anticiparse, ¿no? Claro. Le iba a preguntar también si podemos estar ante el inicio de unas guerras pequeñitas que tampoco sean que salpiquen mucho, pero de manipular un poco a la gente entre empresas, es decir, que haya guerras de fakes, de comentarios, ¿no? Que lo pueda hacer ya la inteligencia artificial sobre determinados servicios que él me la ha dado la competencia, ¿no? Definitivamente que sí. En el Perú pasó un caso, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero hicieron una denuncia clandestina de lavado de activos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? Que los bancos inmediatamente reaccionaron, le negaron créditos y la empresa quebró. Efectivamente, se dio el proceso, investigaron, resolvieron que no había lavado de activos, pero el daño ya se hizo. Claro. Es decir, estamos con instrumentos, armas, en otras palabras, que inescrupulosos de la política, de la economía, del comercio, ¿no? Ideológicamente lo van a poder utilizar. Y por eso es que tenemos que anticiparnos y no dejar que la situación avance. Claro. Yo sé que a veces los políticos, los abogados están en sus casos, en sus temas, pero estas cosas también tienen que llamar la atención. Y eso también es el motivo del libro. Claro, es también como lo que ha dicho, si me sacan una fake que luego se descubre que es fake, ya, pero el daño reputacional siempre queda ahí latente, que habrá mucha gente que diga, no, seguro que hay algo detrás, ¿no? Eso es muy típico, por lo menos aquí en España, ¿no? Seguro que si ha salido eso es porque hay algo detrás. Y al final, pues efectivamente es porque alguien lo ha inventado deliberadamente. Claro. Yo casualmente decía, antes, digamos, las difamaciones se hacían a través, desde la época romana, en los libelos, los cármenes, ¿no? Eran hasta obras poéticas donde se denigraba, y eso hay una tradición española también, pero ahora ya no es necesario que la persona lea. Ahora solamente hay que escuchar, y todos sabemos que podemos escuchar, y hay personas que somos más críticos que otros. Sabemos ya de estas cosas. Hay personas que no saben, lo ignoran y asumen nada más como verdad, y eso se expresa en las encuestas, en la opinión pública. Así se destruyen instituciones como prestigios de personas. Claro. Don Pedro, alguien que se compre el libro, ¿qué va a aprender en el mismo? ¿Qué conclusiones va a sacar? ¿Cómo analizar las informaciones que vienen? Hoy en día hay mucha información, una información así bastante superficial que viene de las redes y que la persona que no es crítica puede asumirlo. Quien lee el libro va a estar en condiciones de analizar críticamente toda la información que venga y asumir que se tiene que combatir la falsedad, porque no ganamos nada bueno de asumir como verdad lo que no es. Claro. Le voy a hacer también alguna pregunta por su cargo anterior. ¿Cómo está Perú? Que ahora mismo sabemos muy bien que la cocina peruana es top a nivel mundial. La degustamos aquí en algunos sitios. Cuéntanos un poco, ¿qué tal está la... Bueno, país? Después de lo que fue el gobierno del señor Pedro Castillo, que terminó con un autogolpe cuando él pensó que iba a perder, ha venido el gobierno de Dina Boluarte. Inicialmente yo participé porque yo era uno de los que decía que el Perú tenía un problema y ese problema se llamaba Pedro Castillo. Coherentemente a eso, cuando me llamaron, me involucré. Hubo una sonada
prácticamente miliciana, porque se trataba de que era la continuación del golpe. Han tratado de tomar el poder a través de la violencia. No eran protestas como la que he visto de los tractores. Se trataba de tomar aeropuertos, de romper carreteras, aislar zonas y motivar bajo amenaza que la gente salga. Nosotros hemos tenido que retomar poco a poco. Lamentablemente hubo fallecidos, a pesar de todo el cuidado que se tomó, han habido fallecidos porque finalmente los que ideológicamente pretendían tomar el poder no les interesaba en que se pierdan vidas. Es más, con eso consideraban que ganaban ante la opinión pública mundial. ¿Por qué? Porque ellos tienen prensa muy afín a ellos y han difundido como que ha sido un gobierno pues donde ha habido también una especie de genocidio, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. La presidenta es una persona muy sensible, ella es originaria de la serranía del Perú y de la zona donde empezó todo ese movimiento violentista, Abancay. Entonces, la realidad es que sí se produjeron las muertes, se está investigando, en algunos casos ya hay señaladas las personas que dispararon, que fueran excesos, que adrenalina, las situaciones, cada uno tiene que responder por sus actos y lo real es que felizmente en estos momentos hay más estabilidad, hay una mejora en lo económico y bueno, tengo esperanzas de que no solamente ya sea la comida, sino algunos otros productos que están ganando también en el mercado. Nuevamente ya las zonas como Machu Picchu, que es una bandera del país, está mejorando. Se está generando un nuevo puerto en la zona de Lima y la realidad es que eso nos da las esperanzas de que va a mejorar la situación del país. Ahí hay una pequeñita lacra, ¿verdad? En Latinoamérica, pues, sigue Cuba ahí, Venezuela, pues se han ido empobreciendo. Y es una pena que la gente no se dé cuenta de que no van por buen camino. Lo que pasa es que ese discurso es muy atractivo, porque al que no tiene nada le dice te vamos a dar. ¿Y qué vamos a hacer? Le quitamos a los demás y repartimos para todos. Para el que no tiene nada es una tentación, pero la realidad es que efectivamente detrás no hay un sistema de producción, no hay un sistema de gobierno, no hay orientaciones de política, sino simplemente lemas. Y hay gente que desgraciadamente cae engañada y después estos se afincan en el poder y ya no lo sueltan. Y a todos los que se opusieran o dijeran no, pero mejor se debe hacer esto, esos son enemigos de la revolución y finalmente hay que matarlos, porque eso ha sido lo que nosotros hemos visto en China, eso es lo que ha sucedido en Rusia, ¿no? En todas partes donde han llegado al poder mediante la violencia, lo que han hecho es matar un montón de gente. Sí, y luego al final, al cabo del tiempo, pues empobrecer la economía. Sí, Nicaragua es una pena, ¿no? También. Venezuela también, efectivamente. Efectivamente. Don Pedro, ¿cómo se nos ve a nosotros los españoles allí en su país? Nosotros desde América... Somos un poco bruscos a la hora de hablar, ¿no? Eso sí que somos así un poco, ¿no? Yo creo que hay un temperamento español, pero que en realidad nosotros también un poco lo hemos heredado, ¿no? Porque nos descubrimos, miramos, de ahí venimos. Es el 50% de nuestra sangre. Sí. Entonces nos identificamos mucho con España y vemos un poco que también de comerciar, de vincularnos con ustedes, nos pueden llegar cosas buenas y de repente nosotros con algunas ideas también podemos refrescar, ¿no? a España, porque aquí vemos también algunos temas que están sucediendo, ¿no? Y que debilitan, por ejemplo, este tema, ¿no? Del mismo tratamiento a las personas a veces un poco sin cautela. Yo creo que daña las instituciones, ¿no? Pueden dañar al rey, pero dañan también a la política. Hay momentos en que es razonable, necesario y casi una obligación criticar, pero hay momentos en los cuales también uno tiene que guardar prudencia y uno tiene que distinguir eso es parte de la madurez y el desarrollo, ¿no? Claro. Don Pedro, por aquí pasa mucho empresario. Y con el paso de los años he notado que ha cambiado mucho la mente del español. El español antes le costaba mucho salir hacia afuera.
tenían que ser normalmente grandes empresas, pero ahora ya cualquier empresario que medianamente funcione aquí en España, pues tiene ya la mente de decir, ¿por qué no poner un negocio, una sucursal en un país que son hermanos como Latinoamérica? ¿Hay muchas oportunidades para la empresa española allí? Definitivamente que sí, digamos, hay muchos productos, porque ahora con estos temas de todo lo artificial, todos buscamos aquello que sea más natural, y esa es una ventaja que hay en Latinoamérica, particularmente en el Perú. Y a veces no se necesitan grandes cantidades, sino simplemente hacer buenos contactos, buscar los modos de conservación de los productos para traerlos y salvar la distancia. Entonces yo sí creo, y allí es un modo de utilizar pues las embajadas, ¿no? Porque la embajada es aquella que tiene la información y donde puede canalizar, porque sí hay personas que crecen a la larga, ¿no? Los que son grandes ya están posicionados, pero claro, los que van a crecer son los que en estos momentos están buscando la oportunidad. claro. Hay una frase que para mí siempre me ha emocionado mucho, que dice, el hombre descubrirá nuevos mundos cuando, adentrándose en el mar, pierde el temor de perder de vista las orillas. Qué bueno. Claro, es lo que hizo Colón, ¿no? La seguridad está a ver la orillita y no me alejo mucho, pero se descubre un nuevo mundo Sí. cuando se pierde el temor de dejar de ver la orilla. Ahí está la oportunidad, ¿no? Claro. Que a veces uno piensa y dice, "Jolín, también le echaron valor, ¿no? Coger venga, vamos para allá y a ver qué sale, ¿no?" O sea, Un coraje tremendo. tremendo, ¿no? Claro. Sí. Si me tuviera que decir un plato de esa comida peruana tan fantástica que tienen ustedes, Siempre. para luego acercarme luego un día de estos y... Siempre voy a recomendar el ceviche, mi plato ¿Sí? favorito, claro. Está bueno, está muy bueno. Sí. Después otro podría ser el escabeche, la causa, ¿no? Son de lo mejor, pues. Claro, y tienen mucho mar también, ¿no? O sea, también Sí. hay buenos puertos, hay buenos pescados, que bueno. Sí, efectivamente. Pues don Pedro, un lujo haberle tenido. Sabe que esta es su casa y esperamos que cuando vuelva por aquí otra vez a hacer cualquier gestión, pues podamos contarle con usted. Incluso si podemos organizar algún día una conferencia de todo esto que usted realiza, pues un placer, de verdad. Encantado, será un honor para mí. Muchas gracias, don Pedro. Gracias por venir. Gracias. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.